ti, a tus pies, quiero verte, Dios. Un cordial saludo para todos, el Señor les bendiga. Me alegra verlos de nuevo, de verdad que sí. De rojo, de verde, de mostaza. Cómo se ven de lindos los ángeles del Señor. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Saludamos los que están allá en el primer piso. Yo no los puedo ver, pero ustedes sí ven una cosa grande y negra aquí montada. Muy bien. Abran por favor sus Biblias, tengan la amabilidad, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Están conmigo, mis hermanitos? Voy a leer en la Biblia de las Américas. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Estoy haciendo énfasis en algunas palabras en la lectura. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Oremos, amados. Padre del cielo, es un privilegio presentarnos delante de tu trono en esta mañana para adorarte, exaltar tu nombre, declarar tu santidad, que tú eres bueno, que tú eres majestuoso, que tú reinas con poder y autoridad. Pero también es un privilegio, Señor, acercarnos a tu palabra para escuchar tu voz, para conocer los designios de tu corazón. Yo te ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos hables en esta mañana, que nos ministres en esta mañana. Señor, que tu palabra haga esa obra para la cual es enviada. Señor, que aprendamos, que vivamos tu palabra y también poder compartir y enseñar a otros. Ministranos, Espíritu de Dios. Te lo rogamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Amén. El tema, por supuesto, que se ha venido tratando durante este mes es el tema del Espíritu Santo. Y el título de este mensaje en esta mañana es El Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y vamos a enfatizar en los versículos, el capítulo 1, versículos 4 y 8. Saben, en una oportunidad, un obrero de la General Motors en los Estados Unidos había tratado de cortar cierto nuevo metal muy duro. Y después de repetidos intentos, esfuerzos fallidos, no pudo hacerlo. Y entonces se acercó al administrador general de la corporación y le dijo que tenía problemas para cortar ese nuevo metal. Y él le preguntó: ¿has usado el diamante para cortar ese metal? Y el trabajador dijo: no lo he usado. Pues ve y utilízalo.
cuando utilizó el diamante, logró cortar el metal. Y entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son lo suficientemente fuertes. ¿Saben? El Señor Jesús sabía que nuestras herramientas para realizar la ardua y difícil tarea no iba a ser fácil en nuestras propias fuerzas. Por eso Él envió el Espíritu Santo. Amén, iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles es el nombre que da Lucas. Este libro en el siglo II, este libro circulaba juntamente con otro, que era Lucas. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles circulaban juntos, porque era considerado un solo libro. De hecho, cuando escribe Lucas a Teófilo, le habla del primer tratado y luego le habla del segundo tratado. Es decir, que este libro de Hechos de los Apóstoles es la continuidad del libro del Evangelio de Lucas. Aunque ya por allá a finales del siglo II, pues hubo un compendio de los evangelios y entonces Lucas pasó a ser parte y luego el libro de Hechos quedó solito. Pero cuando lo estudiamos nos damos cuenta que es la continuidad del Evangelio de Lucas. Hay algo que debemos tener muy en cuenta en esta parte introductoria y es muy, pero muy importante. Lucas le dice al excelentísimo Teófilo, que no se identifica exactamente quién es, ilustre, es posible que hubiera estado hablando a toda la iglesia, no se tiene precisión al respecto. Este hombre dice lo siguiente: oh Teófilo, te hablo de las cosas que Jesús comenzó a hacer y empezó a enseñar. Y es muy interesante tener en cuenta estos datos porque en el libro de Hechos está la continuidad de lo que Jesús empezó a hacer. Esto es muy importante. Es decir, porque la obra de Jesús no cesó con los evangelios, sino en el trasegar de la historia, en la formación de la iglesia, el Señor continúa haciendo su obra a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces hay continuidad en la obra de Cristo. El nacimiento de la iglesia se narra específicamente en esta perícopa del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 42. Bueno, muy bien. Con esto de trasfondo, dos asuntos debemos tratar en esta mañana para entender la relación entre el Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Y lo primero que encontramos en nuestro pasaje es la comisión a los apóstoles. Esto está del versículo 4 al versículo 7. Miremos lo que dice el versículo 4. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Jesús ha resucitado, ha pasado 40 días, ¿verdad?, con ellos. Y ha estado enseñándoles. Y algo que hace, que menciona el pasaje, es que come con ellos. Y es importante porque no era que Jesús necesitara ya alimentarse. Su cuerpo es un cuerpo glorioso. Pero era importante comer con ellos para que ellos pudiesen evidenciar que sí era real, que no era un espíritu, como por allá pretendieron decir a la Iglesia Universal cuando Juan en su primera carta hace referencia a eso. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Entonces Jesús estaba dando evidencias de que sí era Él, que era Él el que estaba en medio de ellos. Esto que ayudaría a que ellos fortalecieran su fe, ¿verdad? Y en el curso de estas apariciones Jesús los instruye y Jesús les dice que no se alejen de Jerusalén hasta que el Padre hubiese cumplido la promesa y fuesen investidos del poder de lo alto. Ahora, estos evangelistas, a excepción de Juan, ninguno de ellos menciona la promesa del Espíritu Santo, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, se menciona la promesa del Espíritu Santo, donde el Señor le dice, yo me tengo que ir para que venga a ustedes el Paracletos, para que venga a ustedes el Espíritu Santo, el ayudador. Él les enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío y se los dará a conocer.
Allí es donde se menciona ese pasaje que tanta importancia ha cobrado para nosotros. Y Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el Señor Jesús allí está haciendo referencia de la promesa del Padre, que ellos no deben irse, que deben permanecer ¿dónde? En Jerusalén. Y recordemos algo importante: Jerusalén es la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Allí está el templo. Otra de las cosas que es importante que tomemos en cuenta es que Jesús habla en relación con el tema del bautismo. ¿Por qué Jesús menciona el tema del bautismo hablando del Espíritu Santo? Porque allí también el bautismo prefigura con Juan el Bautista al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista, todos están llegando y Juan el Bautista dice: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro, el cual os bautizará con Espíritu Santo? Allí está entonces esa promesa. En este momento de la historia, días previos a la partida de Jesús, se va a cumplir, porque va a llegar la promesa de lo que habló Juan el Bautista, la venida del Espíritu Santo. De hecho, también en el libro de Joel se habla sobre eso. Se habla de que en los últimos tiempos, es decir, cuando ya viene Jesús y todo se va a consumar, habrá un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos hablando de la evidencia de la venida del Espíritu de Dios. Ahora, aquí hay algo también que nos llama poderosamente la atención. Cuando Jesús está hablando, entonces, Jesús habla aquí del reino. Durante estos 40 días, Él está enfatizando el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Qué importancia tiene el tema del reino de Dios? Si recordamos, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, recordemos que Juan el Bautista está predicando y está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor Jesús utiliza algunas parábolas, como la semilla de mostaza, entre otras, para hablar del reino de Dios. Es decir, Jesús ha venido en relación con el reino, ¿a qué? A establecer el reino de Dios. Ahora, esto es importante, muy importante. Y permítanme por unos breves minutos trasladarlos a Edén. Porque quiero mostrarles la importancia del reino y por qué establecer el reino y qué trae consigo el reino. Porque esta es la predicación de Jesús. Desde el inicio Jesús está hablando del reino de Dios. Amados, recordemos que antes de la creación de los seres humanos hubo la creación angelical. Y hubo un ser que fue creado de una manera muy especial, que llegó a ser casi que la mano derecha de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Luzbel, en ese momento. De Luzbel. Si queremos una información un poquito más amplia, allí en Ezequiel capítulo 28 se narra la manera como fue creado. Tantas cosas hermosas, tamboriles, música y de todo, hasta que se halló maldad en él. Y entonces dice la palabra: por cuanto pusiste tu corazón de Dios, no siendo Dios, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Se acuerdan? Pero también en Isaías, capítulo 14, versículo 12, habla sobre el tema. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Tú que decías: subiré a lo alto y pondré al lado del Altísimo mi trono. Al lado del Altísimo. Es decir, no quiso sujetarse y se rebeló. Y la palabra rebelión, como les hemos dicho ya en algunas oportunidades, es declararle la guerra a. Ese es el concepto desde el hebreo. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios, ¿qué fue lo que hizo? Le declaró la guerra, hasta el punto que logró convencer a 1/3 de los ángeles de Dios para que le siguieran. Los que hoy se denominan demonios, diablos, etcétera, adversarios.
Pero no solamente hubo problema con Satanás, sino también hubo problema con los seres humanos. Porque la misma actitud que él tuvo de pretender ser como Dios fue lo que le dijo a Eva, le dijo a la mujer. Es que el día que coman serán como Dios, serán como Dios. Y esto como que atrajo también a Eva y entonces cogió del fruto y comió. Dos rebeliones y estas dos rebeliones hay que solucionarlas. Por eso ustedes escuchan o leen, por ejemplo en Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El hijo de David, ¿quién es? Salomón. ¿Quién es Salomón? Rey. ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. ¿Qué es Isaac? Siervo. Y Jesús representa a los dos. Y como rey, Jesús viene a restaurar su reino usurpado por el diablo. Y como siervo, viene a morir para el perdón de los pecados de la humanidad. Amén. ¿Se dan cuenta la obra tan maravillosa? Dale la gloria al Señor porque Él la merece. ¡Qué obra tan maravillosa! En Cristo se soluciona el problema. Entonces, ¿por qué viene Jesús a traer su reino? Porque ya el diablo está vencido. Ya ese reino cayó. Ahora viene a restaurar el reino de Dios, que no es otra cosa que el gobierno, que la voluntad de Dios sobre su universo. Restauración total. Ahora Jesús, con su muerte en la cruz, ¿qué ha hecho? Ha vencido. Cuando esa palabra se escuchó, consumado es, Señor, entrego en tus manos todo lo que fue quitado. Ahora el reino está restaurado y cuando viene Jesús, viene a colocarlo en medio de la humanidad. Entonces, cuando predicamos el evangelio, cuando evangelizamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? En otras palabras, eso de sacar a las personas del pecado y eso, ¿saben qué es? Llevarlos al reino de Dios, El reino del Señor está sobre la tierra y la idea es que cada persona que le conozca llegue a su reino, llegue al gobierno de Dios. Amén. Esa es la razón por la que Jesús está predicando este mensaje. Ahora, este término es muy bueno porque los discípulos escuchan, los apóstoles escuchan sobre el tema del reino. De hecho, había una esperanza mesiánica, la expectativa de la venida de Jesús, de la venida del Mesías. Y ellos entendían, Dios viene a establecer su reino, pero ellos pensaban que era un reino político, era el reino de Israel, y por eso se acercan. Señor, entonces, como nos estás hablando del reino, entonces ya vas a restaurar el reino de Israel para este tiempo. No es que Jesús les regañe, porque ellos están haciendo la pregunta. Jesús está hablando de eso. Entonces Jesús le dice, miren, no, ustedes no tienen que estar pensando cuándo se va a establecer ese reino. Dios lo sabe y Dios sabe cuándo lo va a hacer. Pero lo de ustedes no debe ser esa no debe ser su preocupación. Ahora, seres humanos, al fin y al cabo, en una oportunidad ellos estuvieron por allá discutiendo en el camino y peleando en el camino. Porque una mamá de dos de ellos, ¿se acuerdan quiénes eran? Los hijos del trueno, peleadores, los muchachos. La mamá, como buena madre, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, tú tienes dos de mis hijos allí. Yo te los recomiendo. Este que está aquí te puede servir como ministro de justicia. Y este otro te va a servir como ministro de defensa. Y resulta que los otros que estaban escuchando se enojaron. Y cuando iban por el camino, iban allá agarrados de los moños. Claro que allá estaba tu mamá, allá con Jesús, y diciéndoles cosas, y qué sé yo. Y entonces Jesús, que se dio cuenta, Jesús les dice, bueno, díganme una cosa, ¿ustedes qué era lo que estaban peleando allá? Claro, ellos callados, porque ¿qué era lo que estaban peleando? Y Jesús sabía. Y Jesús le dice, miren muchachos,
Miren, en el mundo, y los reyes del mundo buscan esas cosas, buscan poder, autoridad, ser visible, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el mayor entre ustedes, servirá a los demás. Y les cayó el carriel. Pues ellos ahora, créanme que ellos están preguntando, bueno, y si el Señor viene y establece su reino ahora, y nosotros que estamos aquí con Él, ya nosotros vamos a estar en un mejor estatus. Y el Señor les dijo, dejen de estar pensando en eso. Porque la tarea de ustedes no es ahora disfrutar de ese reino. La estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. No, Señor, no es eso ahora. La tarea es que ustedes van a ir por el mundo, ¿verdad? Y van a llevar el mensaje. Esa es la tarea. Y ahí entramos al segundo de los asuntos en esta mañana. Y es el Espíritu Santo, poder de lo alto para cumplir la comisión de Dios. ¿Cuál es el primer asunto que les mencioné? La comisión a los apóstoles, ¿verdad? El segundo de los asuntos es el Espíritu Santo, poder de lo alto para cumplir la comisión de Dios. Y aquí yo voy a hacer un pequeño estudio de términos con ustedes. Aquí recibiréis poder. Aquí hay dos palabras y lo voy a hacer muy adrede porque quiero que le saquemos el máximo jugo a este asunto. Recibiréis poder. Imagínense ustedes que esta palabra recibir, hay 32 palabras griegas para recibir y en español tenemos una sola. Pero la palabra que está aquí, palabra lambano, esta palabra voy a mencionar la carga semántica de esta palabra por lo menos 3 acepciones. La primera de ellas, recibir, extender la mano, ¿verdad? Para tomar algo. Esa está muy clara. Recibe, extiendo la mano para recibir. Pero esta palabra también significa apoderarse. Apoderarse, y esta palabra tiene mucho peso en la costa norte de Colombia, porque se habla de el apoderado en el argot del boxeo, ¿verdad? En el argot del boxeo, le voy a enseñar un poquito de boxeo esta mañana. Le puedo mostrar evidencias, mi nariz aplastada de un guarapazo, no mentira. En el argot del boxeo se habla del apoderado del boxeador. El apoderado es el que se encarga de decirle al boxeador qué come y qué no come, a qué hora duerme, a qué hora se despierta, los ejercicios que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. En otras palabras, el apoderado tiene control y responsabilidad sobre ese boxeador. Oigan, cuidado, ¿hacia dónde vamos? Pero resulta asombro. Esta palabra lambano también significa casarse. Un momentico, ¿y qué tendrá que ver el caldo con las tajadas? Esto de recibir y recibir el Espíritu Santo, eso de casarse, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es? Ya la cogieron por allí. El casarse, cuando uno se casa, ¿qué es con la esposa? Uno. Ese es el punto. Es uno. Ahora escuchen. Vamos a tomar todos esos 3 elementos que acabamos de mencionar. Entonces, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, van a recibirlo. Él va a llegar a ustedes, va a estar dentro de ustedes, se va a apoderar de ustedes hasta el punto que entonces van a hacer lo que diga el Espíritu Santo. No es lo que digamos nosotros, no es lo que pensemos nosotros, es lo que diga el Espíritu Santo de Dios para realizar su obra. Pero eso se realizará porque entonces con su llegada vamos a ser uno con Él, donde Él obra su santa, bendita y perfecta voluntad. Gloria sea al Señor por hacer las cosas de manera tan maravillosa, tan maravillosa. Gloria sea al Señor. Ya viene la otra palabra, dinamis o dunamis. Esa palabra, poder. Algunos han pretendido utilizar el término como dinamita, pero en aquella época no, porque todavía no habían descubierto la dinamita.
para utilizar esta palabra en relación con la dinamita. Pero esta palabra significa poder. Ay, aleluya. Esta palabra significa autoridad. Esta palabra significa fuerza. Y asómbrense de esto otro. Esta palabra también significa milagros y maravillas. Esta palabra. Así que este asunto de los milagros y de las maravillas que se hacen no es porque el predicador o porque el ungido o porque el apóstol es que tenga el poder y la autoridad. Y este es el ungido del Señor y tira la cobija y todo el mundo se cae y sopla y todo el mundo. Entonces no, Señor. Esto es pura carreta de cartón, ruedas de casabe, frenos de platanito y cargaditos de merengue. Esto no es posesión de nadie. Esta obra de hacer milagros, de maravillas, de dar autoridad, es del Espíritu Santo. Es Él el que hace la obra. Es Él el que hace la obra. Así que yo quiero enseñarles algo hoy. Hoy quiero enseñarles entre las cosas que hay aquí, algo importante. El Espíritu Santo está con usted. El Espíritu Santo está con usted. Entonces resulta que allí hay alguien que está enfermo. Y entonces usted necesita llamar al ungido que está no sé dónde. El Espíritu Santo está con usted y Él es sanador, Él es restaurador. Vaya y ore con fe. Y el Señor hace la obra. Allá hay un demonio. Entonces usted no tiene que venir a ayunar 3 días y 7 días y 40 días. El Espíritu Santo está con usted. Usted lo que necesita es estar en comunión con Él. Y vaya y reprenda y verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Entonces, ¿de quién estamos hablando? El Espíritu Santo. ¿Saben quién es el Espíritu Santo? Es aquel ser. Es aquella tercera persona de la Trinidad que con su poder levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esa poderosa fuerza está en medio de nosotros hoy. Es una persona, está con nosotros, nos guía, nos enseña, nos da fuerzas, nos restaura. Al Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea la gloria y el honor por siempre. Aquí tenemos entonces, recibiréis poder, unidos con el Espíritu, apoderados del Espíritu, autoridad y aún maravillas. Porque allí está la diferencia. Cuando el Señor hace su obra, jamás hemos visto tal cosa. Jamás hemos visto tal cosa. Allí iba Pedro, allí iba Pablo y sucedían esos grandes milagros. No es verdad. Algunos de los grupos religiosos que hay, que niegan la obra del Espíritu Santo, que niegan los dones del Espíritu Santo. Qué triste para ellos. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él hace su obra. La hizo, la está haciendo y la seguirá haciendo hasta que venga Jesús. Así es, mis hermanos. Y entonces me seréis testigos. Aquí viene otra palabra hermosa. Esta palabra ustedes la conocen. Mártir. Esa es la palabra, testigo. La palabra mártir. Yo quiero compararla con otras 3 palabras. Mártir, testigo. Dulos, que es la palabra siervo o esclavo. La palabra mafetés, que es discípulos. Y la palabra presbeutis, que es embajador. Son 4 palabras que tienen una relación perfecta. Pero empecemos por la primera que nos menciona Lucas en Hechos de los Apóstoles. Me seréis testigos. Un testigo es aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesús y ha quedado tan impactado de ese encuentro que no puede cerrar su boca. No puede cerrar sus labios, sino que hay una fuerza que le impele a hablar de Cristo, aun si su vida está en peligro. No importa. Ese es un testigo. Ese es un testigo. Pero quiero relacionarlo con otra palabra, con la palabra siervo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
Si me llaman Señor, aquel que llame a Jesús Señor es su siervo, es su esclavo. Y no está para hacer la voluntad suya, sino la voluntad de su Señor. La palabra discípulo es un seguidor del Señor. Es ir tras los pasos del Maestro. Es obrar y pensar como su Maestro. Es vivir como su Maestro. Y esta palabra de embajador me llama poderosamente la atención. El apóstol Pablo está escribiendo a los corintios. Y luego que les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Y entonces allí les dice, ustedes son embajadores del reino. Del reino. Miren la palabra, ya apareció. Son embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país. Es decir, el embajador de Colombia en los Estados Unidos es como si hubiese una pequeña Colombia en los Estados Unidos. Él está representando. Pues amados, si estos hombres son embajadores de la tierra, alégrense. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Pero aquí hay algo muy importante que quiero mencionarles. Supremamente importante. Escuchen esto. Es como si Dios rogase por medio de nosotros al mundo, volveos a Dios. Y yo quiero que piensen en esto. Yo quiero que me miren, porque la palabra rogar tiene mucha fuerza. Yo quisiera saber si logramos entender, si nuestra mente finita logra entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace a través de nosotros si nosotros abrimos nuestra boca. Es como si Dios rogase por medio de nosotros, arrepentíos. Amados de Dios, como Dios poniéndose de rodillas. Venga, mi reina, paréceme aquí. Paréceme aquí, venga. Es como si Dios hiciera esto. Hijita, yo quiero salvarte. Te ruego que vengas a mí. No quiero que tu alma se pierda. Ven a mí. Ustedes se imaginan lo que estoy diciendo. Como si Dios está rogando. Pero ¿saben cómo ruega Dios? A través de ti y a través de mí. Así que cuando tú y yo cerramos nuestra boca, estamos impidiendo que Dios hable. Estamos impidiendo que el Dios de los cielos le ruegue al mundo para que se vuelva a Él. El doctor Jaime Ortiz, el finado, decía las siguientes palabras. ¿Dónde debe estar la sal? ¿En la sopa o en el salero? ¿Dónde debe estar la sal? ¿En la sopa o en el salero? ¿Saben qué es la iglesia? El salero. ¿Pero dónde debe estar la sal? En la sopa, en la universidad, en el empleo, en el metro, en los buses, en la calle, donde el nombre del Señor sea conocido y Él establezca su reino. Pero hay otra frase de Él. Nosotros, tú y yo, no tenemos derecho. Tú y yo no tenemos derecho a guardar solo para nosotros una verdad tan grande. No tenemos derecho. Amados, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Este evangelio necesita ser llevado, pero no podemos llevarlo de cualquier manera. El Espíritu Santo ya ha venido. Ellos clamaban por Él, pero ahora para nuestro tiempo ya Él ha venido. ¿Sabe qué necesitamos? Su llenura. Porque cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, más que hablar de aquella manifestación donde hablabas en lenguas como algunos pretenden decir, no, la manifestación del Espíritu Santo
El bautismo del Espíritu Santo es la llenura, donde hay control total y absoluto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia necesita ese poder, la iglesia necesita esa autoridad, la iglesia necesita esa llenura. Donde lleguen esos locos, por donde sea, el que pase por nuestro lado, se lleva su lapo. Aquí está Jesús para su vida. Por donde estemos, por donde caminemos, por donde hablemos. Pero necesitamos esa fuerza. Hemos perdido. La iglesia hoy está quieta. La iglesia ha perdido la pasión. La iglesia se está convirtiendo en términos generales en un club social. Nos reunimos entre nosotros. ¡Qué lindo! Compartimos entre nosotros. ¡Qué lindo! Nos comemos una chunchurria con dulce de coco. ¡Delicioso! Pero no. Nosotros no solamente estamos llamados a disfrutar entre nosotros, estamos llamados a ir. Y es una orden del Señor. Id, es una orden. Haced discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra tarea. ¿Se acuerdan de la tarea de la que menciona Ezequiel? Somos atalayas. Si hubiese un hermano que se apartó y tú no le hablares, esa palabra es muy fuerte, yo demandaré su sangre de ti. Pero si tú le hablas, habrás salvado tu alma. Le dijeres el impío que se arrepienta, has ganado un alma para el Señor. Has ganado un alma para el Señor. Un día estaremos delante del gran trono blanco. ¿Y qué le diremos al Señor? Todos los talentos que me diste, Señor, pero como yo sabía que tú eres así, yo lo escondí. Oh Señor, lo que me diste, lo puse a tu servicio. Fui creado en ti, por ti y para la gloria de tu nombre. Heme aquí, Señor, como dijo Isaías. Yo iré y llevaré tu gloria a las naciones. Amén, iglesia. Amén. Colócate de pie y vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Quiero darte gracias por tu Santo Espíritu. Señor, porque nos muestras que Él ha venido con su poder y su autoridad para investirnos de ese poder y de esa autoridad para nosotros realizar esa obra, Señor. Señor, es un honor muy grande. Es un privilegio muy grande. Es un privilegio muy grande, Señor, ser instrumentos. Señor, Juan el Bautista lo dijo de manera tan hermosa: voz que clama en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Isaías lo dijo de manera maravillosa cuando en tu consejo decías: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y el profeta Isaías no mencionó a otras personas. El profeta Isaías dijo: heme aquí, yo iré y llevaré tu gloria a las naciones. La mies es mucha, Señor, y hay gran necesidad. Muchos se pierden, pero aquí está tu iglesia, Señor. Y hoy, Señor, tomaremos la decisión. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día donde doy un paso adelante. Hoy es el día donde le digo al Señor: Señor, úsame. Amados, vamos a orar en esta mañana de manera muy especial, porque es la decisión que debemos tomar. Ahora, lo que voy a hacer, por supuesto que es un poquito complejo, pero si tú sientes en tu corazón, ya luego haré con el resto otras cosas. Si tú sientes en tu corazón que este llamado es para ti, donde tú estás sintiendo que el Señor te habló y tú te quieres disponer para ser ese instrumento, ese Isaías, esa atalaya, para ir y llevar las buenas nuevas, ven aquí al frente.
Ahora, yo sé que si no caben todos, alguna otra cosa haremos. Ven al frente, donde tú le digas, Señor, heme aquí. Y yo iré y llevaré tu gloria a las naciones, Señor. Porque a ti te duelen las almas. A ti te duelen esos niños, Señor, que están debajo de los puentes, y esos hombres. Y esas mujeres que lloran, Señor. Todas esas personas que se les están cayendo sus casitas. A ti te duele, Señor. Y ellos han perdido la esperanza. Y tú eres la esperanza y nosotros estamos llamados. Los que están allá atrás que no alcancen a llegar aquí, levanta tu mano. Levanta tu mano delante del Señor como diciéndole, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir. Padre, mira tu iglesia, Señor. Señor, la característica principal, los que están allá abajo también, colóquense de pie y levanten sus manos. Que tú le digas hoy al Señor, dilo conmigo. Señor Jesús, hoy me has hablado, me has enseñado que enviaste tu Santo Espíritu para que se apoderara de mí, para que fuera uno conmigo y yo fuese un instrumento para llevar tu verdad, tu reino a las naciones. Aquí estoy. Señor, quita de mí todo miedo, todo temor. Quita de mí todo lo que impida que yo vaya. Quita de mis pies toda carga, todo peso de mis hombros. Hazme liviano. Tu palabra dice, dichosos los pies que anuncian la paz. Colombia necesita la paz. Y yo quiero ser ese instrumento para llevar tu paz, que es tu victoria, Cristo, en la cruz. Heme aquí, Señor. Yo iré y llevaré tu gloria a las naciones. Escúchame, Señor. Dame tu fuerza, dame tu poder, dame tu autoridad. Yo voy. Dame almas, muchas almas para el reino de los cielos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Traigo